iniciar. Voy a compartir mi pantalla, espero que eso sea indoloro, que luego la tecnología nos puede traicionar un poco. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, este taller ya acordamos que compartiríamos el espacio por 3 sesiones estas siguientes tardes, y este taller en realidad trabaja un tema muy general que iremos desglosando en estas 3 sesiones, y como no había un título sí que acotara todo lo que se me antoja discutir y platicar con ustedes, se me ocurrió el título: En tiempos de incertidumbre, ¿por qué y cómo encarar la enseñanza del lenguaje de forma constructiva? Hay muchas maneras de enfrentar desafíos, y yo lo que les quiero proponer es una manera que creo que es útil para todos y en cualquier contexto. Quiero hacer una pequeña acotación a lo largo de la presentación para no ir haciendo referencias explícitas y perder el tiempo en dar nombres y títulos. Cuando vean este iconito, justo al lado van a encontrar el autor o la obra sobre la que estoy fundando algunas de mis reflexiones. Bueno, ahora yo quiero empezar con las 3 preguntas con las que propongo que empecemos a reflexionar. La primera es: en tiempos de incertidumbre, ¿sí?, ¿cómo se otorga o dónde se encuentra el sentido de lo que se aprende en contextos cambiantes e inciertos, dentro y fuera de la escuela, con y sin contingencia? Porque es cierto que estamos atravesando justo un momento de transición, entonces me parece importante pensar el fuera y dentro de la escuela. También los invito a que pensemos en la priorización de los contenidos. ¿Se tienen que priorizar? Y si la respuesta es sí, entonces ¿con qué criterios podemos definir lo que es relevante de lo que no es? Lo que es pertinente de aprender y lo que no es tanto. Ok. Y para esto me quiero arrancar con una idea que en acción la vivimos todos. Todos los docentes, estén en el contexto en el que estén, son tomadores de decisiones. Toman decisiones de toda índole, a veces son decisiones de planeación, a veces son decisiones sobre qué comunicar, qué materiales elegir, cómo manejar las dudas de los estudiantes. Pero en esta sesión me quiero dedicar a centrar en las decisiones que la pandemia ha provocado en el ámbito de los docentes, porque esas decisiones me sirven de plataforma para hablar de las decisiones que habrá que tomar en el muy corto plazo, sea el cierre de este ciclo y el comienzo del otro, que ya se pinta bastante interesante y desafiante. Estas decisiones tomadas durante la pandemia, las que hayan sido, ¿sí?, surgieron de distintas preguntas, ¿sí?, pedagógicamente relevantes. Aquí pongo unas cuantas, pero seguramente ustedes atravesaron muchísimas más, ¿no? Cuando se cerró la escuela, los docentes se preguntaron: ¿y ahora qué hago? ¿Qué alternativas tengo para seguir enseñando desde el confinamiento? Se preguntaron si era posible que los estudiantes accedieran a clases por medios electrónicos, si podían abarcar todo el programa o si tenían que seleccionar algunos contenidos. Y se preguntaban también cómo dar seguimiento para saber si esos alumnos estaban aprendiendo. Y me parece que son preguntas que, si bien se dieron al principio, creo que son preguntas que todavía mantienen vigencia en este punto del ciclo escolar. Y todas las interrogantes son muy apropiadas. Son apropiadas tanto en la enseñanza habitual como en la enseñanza extraordinaria, como en esta situación de pandemia,
porque muy particularmente ahorita lo que hacen es mostrar que todos los docentes se problematizaron lo conocido, problematizaron las rutinas, las prácticas habituales, todos los presupuestos educativos que veníamos cargando por décadas, y por lo tanto se redimensionó nuestra capacidad y nuestro hábito de toma de decisiones. No se tomaron decisiones con los mismos criterios con los que solíamos hacer. Y eso sabemos que cada toma de decisión tiene un efecto, y entonces así hubo escuelas que decidieron amarrarse muchísimo al currículo, mandar actividades y prácticamente escolarizar los hogares. Otras escuelas decidieron que lo curricular no era lo importante, que lo importante era encontrar a todo ese alumnado estudiantado con el que no podían mantener contacto y ver qué se podía hacer con ellos durante el cierre de escuelas y qué se podrá hacer con ellos cuando las escuelas reabran. En otras situaciones también hubo tomadores de decisiones que dijeron: yo no voy a parar el ritmo, puedo adecuar algunas cosas de lo curricular, pero el ritmo no se para. Y otras más se enfocaron a tratar de dar vista de un rendimiento académico para poder satisfacer su propia práctica, para poder satisfacer las exigencias de la propia estructura e incluso de las familias. Pero todo esto, la diversidad de toma de decisiones con sus consecuencias, cualquiera que hayan sido, nos mostraron que en estos tiempos, ¿sí?, cualquier pregunta relevante pedagógicamente no acepta una respuesta habitual. La propia situación nos está ayudando a replantear la idea de límites, la idea, ¿sí?, de límites espaciales, límites temporales, límites de alcances didácticos, límites comunicativos, ¿sí? Y eso quiere decir que las tomas de decisiones también han sido forzadas a adoptar cambios, algo que, eso es una línea de la educación de que hay que cambiar, pero bueno, en este momento la adopción del cambio, digamos que fue mucho menos pensada, más actuada, ¿sí? Pero sobre todo, estas preguntas y estas tomas de decisión que hemos estado transitando por prácticamente un año ya escolar, lo que nos dicen es que hay que aprender a identificar lo que es realmente necesario y distinguirlo de lo prescindible. Miren, todas estas respuestas, ¿sí?, que son de distinto tono escolar y de distinto tono de aprendizaje, básicamente están montadas en las propias restricciones, digámoslo así, de la vida, porque no quiero utilizar la palabra contexto. De la vida. Tenemos la restricción del tiempo y el espacio pensada desde la escuela de una manera, pero en la casa se vive de otra. Y entonces tenemos a las familias que respondieron tomando también decisiones sobre cómo readaptar los espacios para que los estudiantes tuvieran un lugarcito donde dedicarle a lo escolar. Eso significó reorganización intrafamiliar. Aunque nos pusieron, digamos, como alternativas, ¿sí?, la TV en casa y el internet para trabajar, rápidamente la vida nos dijo que había ciertas restricciones y entonces las tomas de decisiones, ¿sí?, se fueron hacia lo que había disponible. En algunos casos fue la radio comunitaria, incluso las cartas epistolares, en otros lugares trabajaron con el periódico local. Cuando no había materiales para los chicos de sus propias casas y era imposible hacérselos llegar, también surgieron respuestas materializadas en bibliotecas móviles, en donaciones. Cuando no se pudo la comunicación cara a cara,
el WhatsApp, que jamás nos imaginábamos que iba a ser tan poderoso y tan esencial en la educación, vino al rescate, las redes sociales, pero también los nuevos mensajeros, porque yo creo que antes de la pandemia uno poco hubiera pensado en los repartidores de Coca-Cola o de los pastelillos de N marca como mensajeros educativos que llevaban tareas, ¿no?, o cuadernillos de una comunidad a otra. Ni decir de los cibercafés, que también apoyaron muchísimo a recibir, imprimir y escanear, ¿no?, los trabajos. También fue inminente enfrentarse a la restricción económica. Muchos no tenían, aunque tenían el celular, no tenían dinero, y entonces lo que pasó es que surgieron nuevas decisiones como la colaboración comunitaria, ¿no?, donde algunos juntaban lo que llamamos nosotros una vaquita para que alguien tuviera acceso y después a la información que mandaban los docentes o enviar de los estudiantes al docente, y entre todos recibir el beneficio, pero eso es una acción comunitaria. Y también nos dimos cuenta que el currículo no estaba pensado para contextos fuera de lo presencial, entonces también tuvimos que tomar decisiones para hacer las adaptaciones como las hayamos hecho, como nos hayamos imaginado, para poder dar respuesta a todo este campo de restricciones. Y lo que me interesa rescatar de aquí es que todas estas respuestas atípicas están cargadas de aprendizaje social y de aprendizaje escolar. Y un aprendizaje valiosísimo ha sido que ante una contingencia, lo más valioso, lo más relevante y lo que es imprescindible es el aprovechamiento de lo que se tiene, de los recursos existentes, y unos que están presentes en Oaxaca, en la Ciudad de México, en el mundo, imprescindibles son el recurso de la familia y el recurso del vínculo escuela-casa. Entonces, en esta idea de sacar lo provechoso de la pandemia, me parece que estos aprendizajes sociales y escolares son muy importantes para defender algo, y es la progresión de los chicos. ¿Y por qué lo digo así? Y seguramente hay quienes piensan, pues obvio, ¿no? Bueno, no es tan obvio, porque también durante la pandemia encontramos familias que ante la decisión de la escuela se sintieron saturadas, sintieron que desarrollar lo escolar en casa era imposible y decidieron decir, doy de baja a mi hijo, mejor ven y ayúdame al negocio, ¿sí? También durante la pandemia no faltó el pescador que vio ganancia en Río Revuelto y empezó a querer sacar provecho económico hasta exprimir a las familias, a los docentes, a la escuela, y entonces también hubo una especie como de corte de cuál es el sentido de la escuela. Entonces, se abrió ese debate. Y tan se abrió que hay muchas publicaciones que hablan, publicaciones escritas y publicaciones audiovisuales en distintos foros, que hablan de cuál es el papel de la escuela, cómo hay que repensarla, cómo hay que cambiarla, cómo tendría que ser la escuela después de la pandemia. Y eso quiere decir que, aunque hubo buenas tomas de decisiones que hicieron funcionar la cosa, también hubo otras no tan buenas que pusieron en tensión o en tela de juicio el propio papel de la escuela. Y entonces eso, claro, nos hace reparar un poco y pensar, ¿sí? ¿Es necesaria la escuela? Todos los que estamos aquí vamos a decir, pues claro que es necesaria, pero hay que saber por qué. ¿Por qué es necesaria la escuela? Bueno, no sé cuáles sean sus respuestas, me encantaría conocerlas, ¿no? Las razones de por qué sí tenemos que sostener la escuela. Pero yo les pongo una que a mí me parece que es fundamental, igual
en nuestros lugares de trabajo y en el resto del mundo. La escuela, como la conocemos, ¿sí?, en esta idea de escuela de finales del XIX, inicios del siglo XX para el lado de Latinoamérica, ha tenido en principio dos funciones complementarias. Y ojo que estoy hablando en pasado, ha tenido. Por un lado, la formación de nuevas generaciones para ejercer profesión, es decir, dar los conocimientos básicos para que alguien pueda eventualmente acceder a una profesión, y la preparación para el desarrollo en vida social, es decir, para que pueda convivir, ¿sí?, civilmente en una sociedad. Bueno, lo sabemos, ¿no? Y no me voy a meter en ese vericueto, porque cómo se prepara y con qué herramientas se preparan los sistemas educativos para bajar la información que considera útil para el desarrollo profesional eventual o para el desarrollo en la vida, eso depende de cada país y depende de cada proyecto político. Sabemos, no son universales esos criterios, ni tampoco son neutrales. Pero a mí lo que me gustaría es más bien quitar toda ese humo de variables, ¿sí?, y llegar al centro, al corazón de por qué es necesaria la escuela. La escuela, creo yo, a ver qué opinan ustedes, creo que la escuela es necesaria porque es la plataforma, el piso parejo para que todos tengan una oportunidad. La oportunidad hacia dónde, eso lo decide la ruta y la trayectoria de vida de cada quien. Pero esa caja de herramientas para poder construir, tomar y hacer suya cada oportunidad, para mí esa la da la escuela. Y por eso la considero necesaria. Creo yo que pues, lo podemos sintetizar, por lo menos yo puedo hacerlo, en que la meta final de la escuela y su porqué es la emancipación de los individuos y la transformación de sus condiciones de vida. ¿Cuáles? Las que cada individuo tenga que aspirar. Y justamente por eso la escuela, como ente de desarrollo y transformación, es que se ha convertido en un derecho humano. No solamente por las transformaciones posibles a futuro, sino también porque en el presente de los individuos, de los chicos, llámense niñitos, adolescentes o adultos jóvenes, la escuela también es un espacio de protección física, social y emocional para niñas, niños y jóvenes. Entonces, la escuela provee conocimientos profundos y relevantes sociales y disciplinares para poder transformarse y funcionar en la sociedad, llámese un toque completamente social o una sociedad profesional. Pero exactamente, ¿cómo hace eso la escuela? A ver, todos podemos imaginarnos algunas respuestas, ¿no? ¿Cómo es que la escuela transforma? Bueno, nuevamente, seguramente ustedes tendrán su propia respuesta, yo les comparto. Si consideramos que la escuela aparece más allá de cualquier digresión histórica, porque en ella se desarrollan aspectos que fuera de la institución no se desarrollarían, a mí me parece que la escuela hace esto porque ayuda o contribuye al desarrollo humano. Hay determinados aspectos del desarrollo que no se producirían sin ir a la escuela. Uno muy básico, me parece, para mencionar como ejemplo, es aprender a leer y escribir, aprender los cálculos matemáticos como instrumentos de acceso a otro conocimiento.
Puede ser sí que en algunas familias los chicos aprendan sin ir a la escuela, pero si yo lo veo estadísticamente, van a ser los menos. La escuela, ¿sí?, ayuda al desarrollo de cosas que son complejas y que no suceden por default, digamos, en la sociedad. Y entonces la escuela provee herramientas intelectuales, conceptuales y capacidades que los chicos nos dan. Un buen ejemplo actual, ¿no?, lo encontramos en el debate sobre las vacunas. Ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues es que fíjense que a través de la lengua en uso social nos han llegado un sinfín de versiones, todas bien variopintas, sobre las vacunas. Que si son necesarias, que si están hechas para modificar el ADN, que si hay mejores y si hay peores, que si están hechas por un país que quiere controlar y otro que en realidad quiere ayudar, que si son caras y son baratas. Pues bueno, ¿cómo saber cuál de todas esas versiones sobre las vacunas es cierta y cuál es confiable? Solo se puede resolver, ¿sí? O sea, solo lo puedo saber haciendo un tipo de análisis, el análisis de los textos que circulan, el análisis de los autores que lo producen, el análisis de los medios que lo circulan, ¿sí? Necesitamos hacer un análisis del discurso, si es un discurso directo como en un resultado de investigación científica o si es un discurso indirecto interpretado como en una nota periodística. Pero todo lo que pueda haber sobre la capacidad de analizar para tomar decisiones, y aquí ya me moví de las decisiones didácticas a las decisiones de los sujetos, supone herramientas intelectuales y conceptuales que son las que la escuela otorga o debería otorgar si no lo hace. Entonces, la escuela, digamos, tiene la misión principal de desarrollar la capacidad epistémica, la que permite entender el mundo para tomar decisiones. La escuela contemporánea, y hablo contemporánea en términos cronológicos, pero también la escuela contemporánea en tiempos de COVID y en vistas a tiempos post-COVID, tiene la misión de ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar mejores maneras de pensar y de analizar. Necesita darle herramientas conceptuales que los lleven de la heterorregulación, es decir, una regulación donde hay otro que te va marcando la vida, y ese otro puede ser los medios de comunicación, los políticos, los docentes, los padres, o sea, cualquier otro que te dice cómo tienes que reaccionar o actuar. Entonces la escuela tiene que dar las herramientas para pasar de la heterorregulación a la autorregulación. Es decir, a tener la capacidad de análisis y toma de conciencia de lo que la vida me da y a lo que me expone para tomar decisiones propias basadas en el razonamiento también propio. Entonces, yo diría que, si lo ponemos en una síntesis, la característica esencial de la escolarización, y nótese que ya cambié el término de escuela, escolarización, que significa tener a los chicos matriculados y metidos en la institución, es hacer que las personas no solo actúen, sino que reflexionen sobre su acción. Esto que acabo de decir es muy fuerte y nos atañe a todos, porque es la comprensión del mundo lo que la escuela otorga. Ese es el móvil, digamos, del aprendizaje. Por tanto, a la escuela traemos cosas de la vida, pero no solamente como una simulación teatral, sino las traemos y las tratamos en la escuela para poder ayudar a los chicos a que desarrollen herramientas
intelectuales, conceptuales, para analizar esos fenómenos de la vida y que puedan tomar decisiones fuera de la escuela. Esto es, les digo, es algo muy fuerte, pero es la realidad. Y no me estoy metiendo todavía con los currículos. Entonces, digámoslo así, que la escuela lo que ofrece es metaconocimiento. Lo que hago, ¿por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Son reflexiones de orden meta. Y como se trata de reflexionar sobre el hacer, la escuela lo que proporciona es una acción reflexiva. Voy a dar otro ejemplito. Una de las soluciones que encontraron, no sé, les voy a ser muy honesta, no sé todo lo que ha sucedido acá, pero en otros lugares como en Yucatán o en Chihuahua, en la zona serrana, la cosa escolar como la conocemos, por supuesto que no entró. Entonces, muchos de los colegas docentes optaron por trabajar huertos familiares, porque parecía una buena idea en términos de jalar contenidos curriculares de distintas disciplinas y porque parecía además una idea potable en los hogares, cualquiera que fuera la característica. Pero bueno, eso es acción. ¿Dónde está lo meta ahí? ¿Cómo tomo conciencia yo, estudiante, de eso que me propuso la escuela, hacer un huerto? Bueno, eso se da justamente en el planteamiento de preguntas que llevan a la reflexión. ¿Por qué proponer un huerto y no otra cosa? Ahí se reflexiona sobre la intención de la acción. ¿Qué podemos anticipar sobre el armado de un huerto? Ahí entran los conocimientos previos. ¿Qué información poseíamos sobre el tipo de tierra, el tipo de plantas, plagas, clima, cosas que pudieran articular? Esas son preguntas del orden de conocimiento del medio, pero también del uso del lenguaje para poder acceder a las respuestas a esas preguntas sobre la acción. ¿Qué salió bien y qué salió mal en mi creación del huerto y por qué me salió bien o mal? Esa es una cognición epistémica. ¿Le recomendaría a otros hacer un huerto? ¿Qué les diría? Eso tiene que ver con comunicación y no cualquier comunicación. Es una comunicación que se fundamenta en una acción y cuando hablo de recomendar, hablo de toma de decisiones, de pros y contras, ¿sí? De cosas que funcionan mejor, que no funcionan tan bien. Esta es la idea piagetiana más básica sobre que el conocimiento no está en la acción, sino en la reflexión sobre la acción. Y entonces yo creo que este es digamos, la enseñanza más genuina y más toral de la escuela. Antes de preocuparnos por qué es lo que tengo que enseñar en términos de listados de contenidos, en términos de materiales, de tiempos, de espacios, me parece que tenemos que llegar al corazón de nuestra función en la escuela, que es justamente esta, a enseñar, a reflexionar sobre la acción para tomar mejores decisiones fuera de ella. Y por supuesto, aquí es donde entran todos ustedes en acción, porque desarrollar este metaconocimiento y ayudar a que los chicos reflexionen sobre su acción lingüística, porque acá estamos los de español, si quieren, requiere siempre del desarrollo y de la intervención intencionada, o sea, que uno plantea ciertas cosas a los jóvenes porque hay una intención de hacerlos pensar mejor, de hacerlos mejores analistas de situaciones, de hacerlos mejores lectores de algo para cumplir un fin. Entonces, la labor del maestro, insisto, es hacer que los estudiantes utilicen el capital intelectual que ya poseen para desarrollarlo
y que con ese desarrollo construyan herramientas conceptuales más poderosas y habilidades que les permitan transitar por la vida con mejores oportunidades de éxito. Y en ese sentido, si regresamos a la pregunta, ¿por qué es importante la escuela? Yo diría, en síntesis, porque la escuela ofrece un valor que no dan otros contextos educativos. YouTube no lo da, las familias no siempre lo dan, serán las mínimas, ¿sí? Entonces, me parece que eso es bastante interesante. Ahora, ustedes han de pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver exactamente con la materia de español? Bueno, fíjense que no está tan alejado lo toral. Si nos vamos al propósito general de la asignatura, si me permiten, disculpen, voy a leer, pero voy a destacar al mismo tiempo, dice: el propósito de la asignatura de lengua materna español para la secundaria es que los estudiantes consoliden sus prácticas sociales del lenguaje, pero no es nomás para consolidarlas, sino para participar como sujetos sociales autónomos, ¿se acuerdan? Heterorregulación a autorregulación, y creativos en sus distintos ámbitos, y que reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje. Eso quiere decir que no solamente es que los ayudemos a ser mejores usuarios de la lengua, sino que además les vamos a dar las herramientas para que cuando ya nos tengan cerca, ellos puedan seguir reflexionando sobre todas las diversidades a las que se van a enfrentar en la vida, porque la vida es así, es variada. Entonces, si hacemos una pausita y pensamos, ¿cómo voy a resolver el problema de qué es lo que vale la pena enseñar? Yo lo que les digo es, regresen, quiten todas las capitas de la cebolla, ¿sí? Y quédense en realidad con el corazón del problema. El corazón del problema representa la respuesta, que es dar oportunidades para ser mejor. Acuérdense, la escuela es un ente de desarrollo y de transformación. Ahora, esto me sirve para destacar que ustedes como docentes no enseñan meros contenidos de un programa, ¿sí? Ya lo dijimos, enseñan a reflexionar sobre el conocimiento que los estudiantes poseen sobre su propia capacidad de lenguaje y de comunicación. Entonces, en lugar de hablar, por ejemplo, de el contenido de nota periodística pensado desde cuáles son sus estructuras, sus partes, su función, ¿no? Las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, los sucesos, más bien lo que se enseña, ¿sí?, es a pensar por qué el periodismo recurre a ciertas fórmulas lingüísticas y por qué es necesario estudiar esas fórmulas lingüísticas para poder descubrir las intenciones que hay detrás de las notas periodísticas. Enseña ustedes a manipular formas lingüísticas para que los chicos puedan producir o interpretar ideas no como un mero usuario, no como cualquier persona que disfruta de leer una nota periodística, sino como uno que conoce y comprende el juego comunicativo que está con esa nota y lo comprende porque entiende cómo se arman las partes textuales, discursivas y gráficas. Ahí está el sentido. Entonces, pensar, fíjense, en que ustedes pulen la caja de herramientas intelectuales para que los chicos sean exitosos fuera de la escuela, significa repensar
la propia manera de entender los programas con los que trabajan o con los que les han asignado a trabajar. Y digo eso porque muchas veces las autoridades adaptan, ¿no? Los libros de texto adaptan los programas. Entonces, si regresamos, y perdónenme que esté duro y dale, pero es que me parece que es fundamental, si pensamos en los principios de aprendizaje, tal y como son, conceptuales, con impacto en la toma de decisiones en los jóvenes, entonces de inmediato aprendemos a remirar o a repensar nuestra propia manera de interpretar nuestros documentos o nuestros materiales para la enseñanza. Ahora, si nos quedamos con estos propósitos de la enseñanza de la asignatura de lengua materna español, pues está muy bonito el párrafo, coincide con los principios fundamentales de aprendizaje, pero nuevamente, ¿cómo logras esto? ¿Cómo logras que los chicos consoliden las prácticas y que además sean personas que puedan reflexionar sistemáticamente sobre los usos del lenguaje en diversas situaciones complejas, ¿no? Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes cómo creen que se logra esto? Alguien puede pensar que con la acción didáctica sí es genuino. Alguien puede pensar que es a través de los contenidos. Y fíjense que voy a decir algo bárbaro y acá, si alguien se quiere aventar a la yugular, no puede, estamos a la distancia. Porque yo creo que este propósito no se logra si me centro en los meros contenidos como tales, como un listado de cosas a cubrir, sino que este propósito se logra brindándole a los chicos múltiples, variadas y pertinentes oportunidades para participar en distintas prácticas culturales del lenguaje. Las del entorno cercano, llámese escolar y familiar, y otras que todavía no conocen, y otras que pueden ser muy distantes, pero que es necesario conocer y traer al aula. ¿Se acuerdan cuando les dije que la escuela trae la realidad para analizarla, darle herramientas a los chicos, y el día que las necesiten podrán sacar su navaja suiza? De eso se trata. Entonces, fíjense que, adelante, que yo diría en suma que la escuela, pero y muy particularmente los docentes de español, logran ese propósito curricular, pero logran el propósito de la escuela cuando se hacen responsables de ampliar y profundizar el conocimiento de los estudiantes en torno a las prácticas culturales, ¿sí? Y eso incluye prácticas escritas, prácticas que implican lenguajes visuales, ¿sí? Digitales, porque la cuestión es que los chicos necesitan aprender a interactuar con otras personas y con el mundo a través de X prácticas, con miras a un cambio social. Y el cambio social no es del contexto comunitario. El cambio social es en él. O sea, cambio mi forma de relacionarme con los otros, con el mundo, a partir de lo que sé sobre cómo actuar en él. Y si no me dan oportunidades, entonces voy a actuar de una misma manera o de dos o tres, que son las que conozco. Me voy a llevar ese saber cultural del lenguaje a cualquier situación, sea o no pertinente. Entonces la idea no es dejarlos ir con tres ideas, sino dejarlos ir con un paquete de ideas y de herramientas para participar adecuadamente fuera de la escuela y tener mejores oportunidades en su relación con lo social y con el mundo. Un ejemplito
para poner estas cosas que luego suenan así como, wow, sí, es bien utópico, pero no, vamos a bajarlo al terreno de lo cotidiano. A ver, si la escuela trabajó la necesidad de comprender el funcionamiento de las comunidades burócratas a través del llenado de formatos, y en la jornada de vacunación de los adultos de 60 más, una abuela dice, no tengo idea de cómo registrarme para que me vacunen. Si la escuela trabajó la acción y la reflexión sobre la acción del llenado de formatos, ese nieto adolescente puede decir, no, abuela, que yo te lleno, yo te registro. Y el tema de enfrentarse a un formato que le solicita datos específicos no le va a dar miedo, porque ya va a tener las herramientas para hacerlo. Entonces, no solamente está empoderado el joven, sino que ha logrado transformar la situación de alguien cercano, de su abuela, porque entonces le puede garantizar la vacuna. Eso es haber trabajado en la acción, en la reflexión sobre la acción, y haber transferido ese conocimiento construido en la escolar a un contexto extraescolar. Entonces, no sé, pero yo esperaría que me estén siguiendo con esto de cuando uno trabaja la competencia, o digámoslo así, la cognición epistémica, la capacidad de reflexionar sobre lo que sé y sobre lo que estoy aprendiendo en los chicos, les da el paquetito para que puedan funcionar en otros contextos. Y funcionar significa resolver un problema, sentirse satisfecho y además sentirse capaz de enfrentar cualquier otra situación similar a esa. ¿Quieren otro ejemplito? Por si ese no les convenció. Bueno, una cosa que está sucediendo ahora con el Tren Maya, les digo que he estado en comunicación con la gente de la península, es que últimamente han querido comprar y recoger parcelas y terruños, ¿no? Propiedades de familias. Y entonces lo que hacen es pedir que vendan la propiedad al gobierno, pero por supuesto que la gente no quiere ni venderla barato. Entonces, la pregunta que las familias se hacen es, ¿cómo le hago para defenderme? Bueno, si un joven de secundaria e incluso de primaria ha trabajado en la escuela, en la clase de español, la lectura, la interpretación, la manipulación y la búsqueda de información normativa, ese joven puede ayudar a la familia a decir, alto, yo sé dónde ir a buscar las leyes que nos protegen. Puedo ir a buscar la información que nos sirva para defender nuestro derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, nuevamente, por eso digo, no nada más es pensar en los contenidos, es pensar en las acciones, perdónenme, lo voy a llamar así, la navaja suiza para poder resolver problemas fuera de la escuela. Pero esa navaja suiza, ¿sí?, viene de la escuela y viene de los principios de aprendizaje fundamentales y de los conocimientos que los permitieron, ¿sí?, que le permitieron al chico desarrollar. Es decir, cada navajita, cada instrumentito de la navaja suiza se pudo construir porque se trabajó sobre algún contenido, ¿sí? Textos normativos, textos formatos, textos periodísticos. Entonces, repito, ustedes no enseñan meros contenidos, enseñan a partir de los pretextos contenidos principios fundamentales de metaconocimiento y de reflexión sobre la acción. Y eso me lleva, por supuesto, a la pregunta, esta ya se los hago muy directa. Cuando ustedes planifican, ¿en dónde ponen el foco?
hago un silencio incómodo porque necesito dejarlos pensar un poco. Sí, se están poniendo el foco en las actividades, en los propósitos, en los contenidos, en los bloques, no lo sé, ¿no? Pero yo diría que cualquiera que fuere su foco, lo vuelvan a ver. Acá lo que estoy haciendo es una invitación a que ustedes mismos piensen en lo que saben. Los estoy invitando también a un ejercicio de metaconocimiento. Eso que ustedes deciden que va a ser el foco de su acción didáctica, de su acción docente, ¿de dónde viene? ¿Por qué importa ese como foco y no otras cosas? ¿Qué le provee a los chicos ese foco? Cierro el silencio incómodo y yo diría que ese foco tendría que ser, ¿sí?, nuevamente, cualquier principio fundamental de aprendizaje que le sirva al estudiante en el contexto actual, pero también en el contexto futuro. Es decir, la navaja suiza le tiene que funcionar ahorita y le tiene que funcionar en 5 años. ¿Por qué? Porque no todos los chicos, y eso no lo digo yo, lo dice la estadística del INEGI, no todos los chicos, y particularmente en Oaxaca, continúan la educación media superior de inmediato, y no todos los chicos, ¿sí?, acaban en educación superior. Les digo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEGI. Entonces, sí, algunos chicos, ya para no generalizar y no decir muchos, vamos a decir, si algunos chicos ya no van a continuar en la escuela y no van a tener el lujo de que alguien les siga ayudando a desarrollar su navaja suiza, que les dé más cositos, más herramientas para defenderse en la vida, entonces la verdad es que en la secundaria hay un trabajal bárbaro, porque hay que darles tantas cachivachitos de su navaja suiza, ¿sí?, tantos como si hubieran cursado en la media superior. Es decir, les tenemos que dar mucho más de lo que se esperaría solo al final de este nivel. Y esa, por eso puse en la diapositiva anterior, es una súper responsabilidad en las manos de los docentes. Ahora, cuando hablamos también de planificación, normalmente pensamos en un programa, ¿no?, y en sus contenidos, pero yo nuevamente los quiero invitar a revisitar esos programas antes que los contenidos, aunque, bueno, vienen juntos con pegados. Entonces, en esta aspiración de la escuela por desarrollar una cognición epistémica, no es fortuito que los programas, ¿sí?, se usen verbos que tienen que ver con razonamiento. Este es un pedacito del programa español de secundaria de primer grado. Y miren, sí, ya sabemos que hay que descubrir unos aprendizajes. Me lo voy a saltar porque solo quiero ir a los verbos. Tener verbos como leer e identificar, ¿sí?, suponen acción. Pero conforme voy avanzando y dice comenta, con los compañeros. Ay, esperen, porque me estoy tapando. Las noticias y su repercusión social, ese comenta ya no es una acción cualquiera, es una acción reflexionada, porque para poder hablar de la repercusión de algo tuve que hacer un análisis. Entonces, hubo acción, pero ahora me está invitando a reflexionar sobre la acción, ¿sí? Dar una repercusión social implica no solamente leer e identificar, sino un proceso mental superior, que es el de analizar, ¿sí?, y el de pensar en las relaciones de causa y efecto, porque de eso se tratan las repercusiones. Si sigo con los verbos, comparar también es
un tipo de pensamiento superior, ¿no? De razonamiento más profundo. Reconstruir, ni se diga. Reflexionar, bueno, pues ya estamos en lo mero mero. Entonces, fíjense cómo, independientemente del contenido, esta aparición de los verbos, y por eso les digo que importa revisitar el programa, el que sea, este o el cualquiera, ¿sí? Revisitarlo desde su propia construcción lingüística, porque aquí se puede ver clarito que nos están diciendo que hay que llevar al chico a cierta acción y a la reflexión sobre esa acción. Eso es súper importante porque, les repito e insistiré, ustedes no enseñan contenidos de un programa, enseñan a desarrollar herramientas intelectuales que permitan dar sentido y comprender por qué se habla o por qué se escribe de cierta manera, que los invita a los chicos a reflexionar sobre el proceso de su propia lectura, de su propia escritura, pero también la de otros que son sus compañeros, otros que son autores, otros que son ustedes mismos. Y les invita también a tomar conciencia, ahí está lo meta, sobre los efectos de todo lo anterior. Eso, por ejemplo, les ayudaría a entender por qué un texto mal puntuado genera tanta dificultad para la interpretación. Eso les ayudaría a entender por qué con cierta puntuación un mensaje puede transmitir distintas ideas o puede manipular la interpretación de otro para que se vaya con la idea que yo, autor, quiero. Eso es lo que enseñan ustedes, no el mero contenido. Por ejemplo, ahora que estamos con todo el show de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, bueno, han habido videos en YouTube, notas periodísticas, comentarios personales en las redes sociales de las personas que atestiguaron o que leyeron y comentaron. Bueno, todo eso está alrededor de una pregunta no banal, que es: ¿cuáles son las razones del colapso de la línea 12? Bueno, si dejamos a los chicos en la mera acción, bueno, escucharán todas las opiniones que sean. Y desde la heterorregulación, es decir, cuando otros imponen sus ideas, ¿sí?, pueden dejar a los chicos con: ah, sí, la culpa fue de aquel, ah, no, fue de aquel otro, ah, sí, son unos malditos, ah, no, la culpa la tuvo ¿no? Y quedarse en un plano heterorregulado, es decir, que se construye una acción y una decisión en función de lo que dice la mayoría. Pero si la escuela, a través de sus docentes, enseña a los chicos a tratar todo eso a lo que ya están expuestos de por sí, desde una postura mucho más analítica, la escuela, es decir, ustedes docentes, podrían enseñarle a los chicos a tomar todos estos textos verbales o escritos para encontrar, ¿sí?, cuáles son opiniones y cuáles son hechos fundados en evidencias normativas, en evidencias que son hechos históricos, en evidencias de cualquier cosa, ¿sí? Y entonces, poder llevarlos a una reflexión sobre cuáles son las evidencias de cierto texto o de cierta nota o de cierto videíto, ¿sí? Cuáles son las evidencias que presenta para poder tomarlo como información confiable y teniendo esos criterios, teniendo esos nuevos herramientitas de su navaja suiza, ya no se van a ir con lo que dice la mayoría. El estudiante va a poder construir su propia interpretación y va a tomar su propia lectura sobre los eventos. Entonces, si se dan cuenta,
regreso a los principios fundamentales sobre el aprendizaje de las prácticas culturales, todo está enfocado a que los chicos reconozcan, ¿sí?, lo que anda circulando por ahí, reconozcan el propio uso. Por eso siempre arrancan las situaciones didácticas o los proyectos con situaciones de acción que le permiten a los chicos reconocer primero su propio hacer, para luego llevarlo a cuestionar ese hacer, adoptar ciertas posturas y crear. Crear significa crear su propia decisión, crear una contrapropuesta, un contraargumento, crear la propia narrativa. Eso es crear, pero ojo, no es hacer, no es crear por crear, es una creación o una acción que viene ya de una reflexión previa. De eso se trata la escuela, en particular la asignatura de español, no solo en secundaria, sino en todos los niveles escolares, y aquí estoy incluyendo también la media superior. Ahora, justamente porque las personas, cuando no nos ayudan a pensar y a razonar sobre las acciones, solemos actuar, ¿sí?, bajo una cognición tácita. Y lo hacemos todos los días. Miren, hacemos muchas cosas por rutina, poco no, ¿no? Por ejemplo, aceptamos que las calles tienen baches. Claro, así lo ha sido durante mucho tiempo. Aceptamos que los chicos son malos lectores, sí, todas las generaciones que he tenido. Pero pocas veces en realidad llevamos esa cognición tácita de lo rutinario, de las aceptaciones de la vida, porque así son. Pocas veces las llevamos, ¿sí?, a una cognición epistémica, donde nos empezamos a preguntar ¿y por qué será? ¿Y por qué será? Otra vez empezando a quitarle las capas a la cebolla hasta llegar al corazón del asunto. Entonces, fíjense cómo, si es requete importante que los estudiantes, ¿sí?, pasen de la heterorregulación a la autorregulación, o sea, de la acción a la acción reflexiva, pero también que este paso esté lleno de actividades cognitivas superiores, donde haya mucha interpretación de discurso hablado, de discurso escrito, donde haya mucho análisis, mucha evaluación. Y ojo, evaluación significa ponderar, es cierto, es falso, es un hecho, es una opinión, de ese tipo de evaluación. Donde haya mucha inferencia, acá qué me querrán decir, acá qué se saltaron, ¿no?, que no me quisieron decir y por qué no me lo habrán querido decir. Entonces, de autorregular su propia reflexión sobre la acción, y que todo este ejercicio de razonamiento los lleve a encontrar relaciones de causa y efecto, de problemas y soluciones, de semejanzas y diferencias, de clasificación, de las relaciones que hay entre toda la información que circula, toda la información que ellos manejan, toda la información que ellos tienen que producir. Entonces, eso es, digamos que estas son, ¿se acuerdan que hace un momento les dije? O sea, hay que hacer cosas que ayuden a construir nuevas herramientitas en la navaja suiza. Bueno, estas son esas cosas. Pasar por este tipo de razonamiento para llegar a lo que está en el cuadrito del lado derecho, que es establecer este tipo de relaciones, ¿sí?, son los ingredientes para construir esas herramientas de la navaja suiza. Y fíjense que está muy bonito, porque una vez que se transita por estas herramientas intelectuales, los chicos además tienen una cosa maravillosa. Los ayudamos a pasar de un pensamiento realista a un pensamiento lógico.
Díganme si eso no es lo que perseguimos nosotros. Siempre decimos, ay, ojalá este chico razonara mejor, ay, ojalá tuviera tomado una mejor decisión. ¿Cómo que se embarazó? Pues que no pensó. Bueno, todo eso de lo cotidiano, atraviesa por este pasaje, que es un pasaje, déjenme decirlo, evolutivo, y no lo digo yo, lo trazó de manera brillante Piaget, porque en un pensamiento realista, lo que sucede es que se cree, ¿sí?, que se llega a saber algo porque te lo dice un adulto o un experto. Y entonces, si en las noticias nos dicen, el científico fulano de tal dijo tal cosa, lo dijo un científico, entonces yo lo creo. Las personas en esta fase, y ojo, acuérdense que Piaget trabaja toda la evolución, las progresiones cognitivas. Entonces, en las personas que están en esta fase del desarrollo de cognición epistémica, que la más bajita es el pensamiento realista, no necesitan ningún pensamiento crítico, porque para ellos el mundo se puede conocer a través de otros. Y eso no es lo que queremos en nuestros chicos. Y lamentablemente muchos adultos andamos circulando por la vida todavía con un pensamiento bastante realista, porque lo dijo tal, porque lo dijo cual, y no se trata de que alguien más nos haga conocer el mundo a través de sus ojos. Se trata de que nosotros podamos construir nuestros propios lentes para interpretar el mundo y actuar sobre él de manera autorregulada. Y eso significa que quien logra llegar a un pensamiento lógico, lo que hace es que ha aprendido a recopilar datos y sucesos de la vida. Y ojo, dije datos, o sea, recopilan hechos y sucesos y los convierten en datos, es decir, los objetivan, le quitan toda la pasión, enojos y todo ese tipo de pulsaciones, y los convierten en datos con el propósito de analizarlos para comprender mejor las circunstancias de esos hechos y las circunstancias que los motivaron. Entonces, ese proceso, ¿sí?, de tratar de comprender lleva a las personas que han desarrollado un pensamiento lógico a plantearse un montón de preguntas, ¿sí? Un montón de preguntas para comprender, pero luego un montón de preguntas para recontextualizar. Es decir, ahora que he obtenido ciertas respuestas, me gustaría utilizarlas, digamos, en el campo de la aplicación, que es la vida, las circunstancias de la vida. Entonces, a medida que se va ejercitando con las herramientas, acuérdense de este cachivachito, entre más se ejerciten esto, los chicos más se acercan al pensamiento lógico, y entonces sus saberes, los saberes que habían adquirido por el posicionamiento de un pensamiento realista, es decir, que aprendieron a mirar a través de los ojos de otro, ¿sí? Una vez que trabajan con toda esta actividad intelectual, con las herramientas que a ustedes les toca darle a los chicos, lo que pasa es que esos saberes se remodelan y evolucionan y se vuelven mucho más confiables para la toma de cualquier decisión. Y justamente una decisión razonada y comprendida por todas las aristas o variables metidas en un fenómeno, un hecho, un suceso, ¿sí?, son los que le permiten a cualquier sujeto ver de manera diferente el mundo y tomar buenas decisiones que cambien la situación de la que está. Entonces, si se dan cuenta, esta laminita, la repito porque es súper importante, porque todo eso suma. Los profesores de español ofrecen herramientas de análisis. ¿Análisis de qué? Del lenguaje, de las prácticas en las que ustedes funciona ese lenguaje, para tomar conciencia sobre cómo
se usa y cómo usan ese lenguaje en distintas circunstancias para que cuando le toque al estudiante, al joven, tomar decisiones, las tome, pero de manera racional. Es decir, construye pensamiento lógico, es autónomo y se autorregula y no depende de la opinión ni de los lentes de otros. Es decir, es un ejercicio de emancipación. Ay, ¿no les parece? Yo cada vez que pienso así digo, wow, sería fantástico, y me entusiasmo montones cuando pienso en jóvenes emancipados que pueden actuar y tomar decisiones por sí mismos, porque además la escuela fue la que les permitió desarrollar todas estas. Entonces, si una de las preguntas iniciales era ¿cómo y dónde se encuentra el sentido, ¿sí?, de lo que se aprende en la escuela? Pues está aquí. El sentido lo otorgan las maneras de pensar y analizar el mundo. Y desde esa arista, la escuela, los docentes, perdónenme por decirlo así, ustedes tendrían que guiar, si lo hacen, me hinco ante ustedes, tendrían que guiar a los estudiantes para que construyan y evalúen sus propias afirmaciones de conocimiento, es decir, que puedan evaluar su propia acción, porque cada acción, cada respuesta que se da, sea verbal o sea física, significa conocimiento. Todos actuamos de lo que conocemos, pero si nos enseñan a evaluar eso que conocemos, entonces nosotros podemos reconstruirlo, mejorarlo, ¿sí?, en lo propio, para luego poder transferir todo ese nuevo conocimiento a el mundo exterior. Ese es el sentido. Y fíjense que, regreso acá, si lo repensamos nuevamente, y me detengo aquí, en el papel, en el currículum, nosotros necesitamos ir a lo fundamental, que es ¿qué es lo que necesita un estudiante, un joven estudiante? ¿Y qué es lo que necesita? No atraviesa por el currículum, atraviesa por lo que debería suceder después del currículum y después de la escuela. Entonces, si yo tengo un joven y sé que ese joven, al terminar la secundaria, necesita contar con un capital cultural e intelectual que le permita ser exitoso, ese es el fin de mi actividad. Y el programa es una variable más para poder llegar a ese fin. ¿Sí? Lo que yo haga, los contenidos que seleccione, los materiales, todas las decisiones didácticas que ustedes toman, ¿sí?, consideran un cuchal de variables, ¿sí? Entonces, las variables importan porque son el camino, pero cuando uno se pregunta ¿qué debo enseñar? ¿Para qué debo enseñarlo? La respuesta supera a las variables. Acuérdense, hay que ver más allá. Una vez que termine la escuela, la secundaria, una vez que termine el ciclo escolar conmigo como docente, que tiene que tener ese chico. Ese es el meollo del asunto. Ahora, es cierto que el conocimiento y todas estas reconstrucciones conceptuales se dan en el individuo. Yo soy bien constructivista, creo que es lo contrario, ¿no? Pero también todas las reflexiones que permiten esa transformación individual no se dan en aislado. El conocimiento es social. Ninguno de nosotros, eso lo sabemos, somos islitas educativas en sí mismos. Hoy se habla muchísimo del trabajo en equipo,
pero otra vez vamos a quitarle la capa a la cebolla para llegar al corazón. La base real del trabajo en equipo es la voluntad de pensar y aprender colectivamente para resolver problemas comunes. A ver, doy un ejemplo de fuera de la escuela y luego regresamos a la escuela. Vamos a pensar, ¿sí?, en un equipo de astronautas, ¿sí? Se va en un transbordador espacial, porque también déjenme decirles que a mí me interesa mucho todo el movimiento de exploración fuera de espacial, ¿no? Pero imagínense que este equipo de astronautas, ¿sí?, va. Si cada uno decide actuar por su propio conocimiento, ya perdió, porque entonces esa misión va a salir muy mal. ¿Por qué? Porque ningún astronauta, sin importar cuál altamente competente es, puede dominar todas las complejidades de maniobrar una nave espacial sola. Requiere de un equipo en tierra, un equipo en el espacio para superar todas las complejidades técnicas y científicas que implica la exploración del espacio. Y con cada colaboración, con cada resolución conjunta de problemas, el aprendizaje de todos los miembros de esta tripulación de astronautas crece. Regreso a la escuela. Ustedes son los astronautas, ¿sí? Y el profesor de español tiene que aprender también a colaborar con los chicos, con las familias, con los otros profesores de asignatura, con los directores de la escuela, porque la nave espacial no se puede maniobrar de a uno, ¿sí? Y entonces, si ustedes trabajan en colaboración con otros, si le hacen saber a las familias cuál es el aprendizaje fundamental que están buscando desarrollar en los chicos con tal o cual actividad, las familias pueden entenderlo mucho mejor que solo decir, este maestro ya me mandó 15 tareas sin sentido, ¿no? Si ustedes se organizan y colaboran con otros docentes, puede ser que si se juntan varios a trabajar el aprendizaje fundamental de establecer relaciones causa-efecto, se pueden juntar con el profesor de ciencias principios fundamentales del aprendizaje, que es cuestionar, analizar, contraargumentar, etcétera, son bien propios de la adolescencia. Los chicos, yo digo que es el segundo momento de una avidez por entender el mundo en el desarrollo de cualquier individuo. El primero es cuando los chiquitos tratan de entender el mundo y están todo el tiempo, ¿por qué? Y en este momento, los chicos buscan solitos entender el mundo, pero para no ser controlados. ¿Se acuerdan otra vez? Heteroregulación, autorregulación. Digamos que el desarrollo mismo, el desarrollo psicológico mismo de los adolescentes está en el punto en el que el trabajo por estos principios fundamentales, ¿sí?,
de la enseñanza del lenguaje puede embonar, coincidir hermoso, porque entonces pueden encontrar muchas respuestas a las preguntas que están tratando de responder, pueden encontrarse a sí mismos, pueden empezar a tomar decisiones y encontrar esa independencia que todo adolescente busca, pero con la diferencia que va a ser una independencia traducida en autonomía, pero basada en un razonamiento gracias a la reflexión sobre la acción que la escuela le permitió. Ay, a mí eso también me emociona un montón, porque realmente en la escuela tenemos el poder, el potencial, o sea, nuestra misión es poderosísima. Yo siempre lo sintetizo tenemos la capacidad de cambiar destinos. Y esa capacidad, que es maravillosa, también se convierte en una gran responsabilidad que muchos asumimos, pero que no siempre nos detenemos a pensar desde el corazón de los hechos, y luego entre tanto bullicio que hay fuera de nuestras cabecitas, luego nos perdemos y nos